Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando la maestra en ciencias María Zulema Juárez Cortés, con quien estaré conversando sobre péptidos de bacterias al rescate de peces en cultivo. Bienvenidos. Hola, Zule, Hola, hola, buenas ¿cómo tardes. estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Aquí terminando el día, la semana. Sí, qué bien. Bueno, y muchas gracias por estar esta tarde con todos nosotros y compartirnos un poco de ti, tu historia sobre este tema tan interesante. La verdad es que es un placer tenerte aquí y será una charla muy interesante. Y bueno, para dar inicio, te iré presentando. Eres bióloga marina por la Universidad del Mar. Actualmente eres estudiante de doctorado en el CICIMAR del Instituto Politécnico Nacional en La Paz, Baja California Sur. Eres miembro activo de la Sociedad de Bioquímica Mexicana, así como de la Red de Proteínas. Como divulgadora colaboras en los proyectos Laboratorio Marino Virtual del CICESE y en tu proyecto personal, Biosule, en donde platicas sobre tu día a día en un laboratorio de investigación y a través de infografías tratas temas enfocados a la biotecnología marina. Te gusta trabajar fomentando la vocación científica en las infancias porque son la base de nuestro futuro científico y social. Bueno, yo, Zule, y antes de que nos platiques más acerca de este tema de péptidos, de bacterias y cómo fue que llegaste a esta línea de investigación, compártenos un poco cómo fue tu historia. O sea, ¿tú por qué decidiste estudiar biología marina? ¿Por qué decidí estudiar biología marina? Realmente, no era como de las niñas que desde pequeña pensaba en ser científica, ¿no? Prácticamente esta decisión, o más bien la idea, surgió cuando estaba en la preparatoria. Ujú. Y es que en el primer año de preparatoria decidí irme a estudiar fuera del estado en donde yo vivía en ese entonces. Después de eso, regresé nuevamente por cuestiones de salud, regresé nuevamente al núcleo familiar Ok. y ahí fue donde decidí entrar a un centro de estudios tecnológicos del mar, un Ok. CETMAR ahí en Salina Cruz, porque soy de Salina Cruz, Oaxaca. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué hay de diferente en esta escuela, ¿no? ¿Por qué se llama así? ¿Qué carreras, bueno, más bien, como qué especialidades ofrecen? Porque sí, desde ya como que en ese entonces tenía como que alguna idea sobre dedicarme quizás a la industria o tener algún tipo de interacción con los negocios, porque mis papás fueron emprendedores y bueno, entonces tenía como esta idea, ¿no? Claro. Entonces por eso decidí irme hacia un centro de estudios tecnológicos. En este caso, como yo estaba viviendo en un puerto, pues dije algo relacionado con el mar, ¿no? Ahí, la verdad es que tuve la fortuna de conocer a un profesor en el CETMAR que se llama Mario. Ese profesor era una maravilla platicando sobre cosas de cultivos de organismos. Entonces yo elegí la especialidad de acuicultura y entonces este profesor nos platicaba de cómo vivían los organismos, qué tanto se podía realizar también como un granjero de estos organismos, ¿no? Principalmente con peces. Y gracias a él fue que fuimos a un viaje de campo y, y fue muy divertido porque era la primera vez que salía a un viaje de campo así en grupo. Ok. Ese fue en el último año de la preparatoria
Y a la universidad que nos llevó a conocer fue la Universidad del Mar, Mira. precisamente. Ajá. Entonces, cuando él nos lleva a conocer la universidad, también ahí la verdad es que nos recibieron muy bien y nos dieron todo un recorrido por todas las instalaciones y también nos platicaron de cada una de las carreras que había en la universidad. Y el área de biología marina fue así como de, wow, o sea, creo que ya sé qué es lo que quiero estudiar. Me encantó ver cómo estaban los laboratorios, todas las explicaciones que nos dieron los profesores que en ese momento estaban, así sobre cómo trabajaban ellos con los organismos, porque en la Universidad del Mar es más enfocado como esta formación académica en cuanto a la ciencia básica, o sea, cómo son los organismos, en qué hábitats viven, la ecología en sí de todo el ambiente marino y todo este tipo de cosas. Entonces yo quedé fascinada. Y ahí fue donde decidí y conocí la biología marina. Obviamente antes me gustaba mucho ver documentales, eso sí, he tenido como cierta fascinación desde siempre, pero sí, ya como que vivirlo y verlo, fue mucho más interesante en ese momento. Sí. Y de esa forma fue como decidí estudiar biología marina. Mira qué interesante porque digamos que también este profesor que mencionas, digamos que te motivó en cierta manera, ¿no? Te inspiró, ¿no? Por la manera de compartir, ¿no? Sus conocimientos y toda esa pasión, ¿no? Por por su área de estudio, ¿no? Y ya ese viaje, digamos que a esa universidad precisamente pues, lo cambió todo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Este maestro, hasta la fecha lo recuerdo porque sí era demasiado apasionado en sus clases y cómo nos platicaba sobre el cultivo de organismos. Así que sí, la influencia de él definitivamente tuvo mucho que ver en la decisión también. Ok, Suri. Oye, y ya cuando por fin entraste pues a biología marina, en la carrera, ¿para ti qué fue lo que más te gustó, lo que más disfrutaste? Fíjate que inicialmente batallé un poco con la carrera porque, pues bueno, no sé aquí con los seguidores o los que nos vayan a ver, generalmente uno piensa biología marina, voy a ir a campo y voy a estar viendo los peces así en cuanto entre a la No, carrera, pues sí, ¿no? Y ya te resulta volvieron que no. locos. Resulta que no, o sea, el primer año son materias de tronco común, es matemáticas, física, química, bioquímica, fisicoquímica. Entonces, esos primeros semestres realmente fueron como los duros. Pero ya después realmente empezaron las materias que fueron más enfocadas ya a la carrera, ¿no? Entonces, las materias que disfruté mucho en ese entonces fueron las zoologías y también las de histología. Era así como algunas de mis favoritas. Eh, y sobre todo en la parte de zoología me gustó mucho trabajar con los invertebrados. También hay un doctor que me ayudó mucho en la formación académica, por la forma en que él nos motivaba. Él es el doctor Rolando Bastida Zavala, de la Universidad del Mar. Y él me gustaba mucho cómo nos hablaba sobre los poliquetos en ese entonces, y que sigue siendo aún su línea de investigación, y tiene muchos estudiantes también que siguieron esa línea. Lo que a mí me gustó mucho de la materia es que él fue el primer profesor que nos enseñó a hacer un proyecto de investigación. Entonces, desde cómo redactarlo hasta cómo llevarlo a hacer muestras en campos. Entonces, él nos metió ahora sí que en el mundo científico ya desde el planteamiento de un proyecto, escribirlo y después llevarlo a cabo, analizar tus resultados y ya después presentarlo. Él fue el que nos dio el primer acercamiento. Entonces, debido a eso es que a mí me gustó mucho esas materias, y además como también poder conocer toda la diversidad de vida en los ambientes marinos, ¿no? En las diferentes zoologías. En específico con él me gustaron los poliquetos, pero ya más adelante tuve cierta fascinación por un grupo de invertebrados que yo pensé que iban a decidir el futuro que iba a tener y resulta que no. Ay, no, no, mira. ¿Se puede saber cuál es ese grupo, digamos, favorito?
Mi grupo de organismos favoritos en ese entonces y todavía hasta la fecha lo siguen siendo porque cada que los veo y levanto una roca, me imagino que ya te imaginarás, este, me siguen fascinando y me sorprenden cada vez, son los ofiuroideos. Esos organismos me gustaron muchísimo. De hecho, mi proyecto de licenciatura, el proyecto de tesis, fueron enfocados a trabajar con estos organismos, pero ahí como que ya intenté salirme un poquito de la ciencia. Quería salirme, según yo, en ese entonces, salirme de la ciencia básica, quería buscar algo más aplicado, ver si podíamos aprovechar de alguna forma algún compuesto que produjeran estos organismos y quería como ir hacia el lado de la farmacología, ¿no? Mira, Entonces, ¿sí? digo qué interesante eso. Ah, sí, de hecho, pues empecé a ver que había muchísimos trabajos taxonómicos y de ecología de este grupo de organismos y solo vi así en ese entonces las revisiones que hacíamos, vi que habían muy poquitos artículos que se enfocaban, por ejemplo, a estudiar el metabolismo de los ofiuroideos, ¿no? ¿Qué es lo que están produciendo? Y todavía después, como unos 2 años después, encontré un artículo, imagínate, había un artículo en donde habían encontrado unos compuestos esteroideos, de los opioideos, que podría tener cierta actividad contra algunos tipos de bacterias. Entonces yo dije, yo creo que esto va a ser así. Yo creo que por aquí voy a ir y me voy a encaminar, si sigo en esta vida académica con estos organismos y así. Pero ya cuando me enfoqué a sacar el proyecto y eso, vi que una de las desventajas de hacer este tipo de investigaciones es que pues necesitas sacar del hábitat un cierto número de organismos. Entonces, para lo que yo necesitaba y poder extraer algún compuesto de interés y sobre todo extraer una cantidad adecuada, era pues un peso un poco alto, ¿no? Entonces, eso como que ya no me gustó mucho. Este, y bueno, la verdad es que con este proyecto también me di cuenta de que los organismos estaban siendo muy poco estudiados desde la parte bioquímica, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con el organismo? ¿Qué metabolitos secundarios está produciendo cuando se encuentra estresado? ¿O cuáles son sus metabolitos primarios? Y ese tipo de cosas. Entonces, todo iba más enfocado en ese entonces los estudios a cómo era, en qué lugares se encuentran distribuidos, qué colores tienen, qué formas, etcétera, ¿no? Más esta parte eh, biológica de los organismos. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. Pero realmente fíjate que también ahorita que mencioné esto de que quería irme como un poco más a la parte de farmacología, no recuerdo exactamente qué fue lo que a mí me llamó la atención o quizás al haber hecho esta revisión de los organismos y también haber encontrado ese artículo en donde dije, oh, es que sí cambia, algo está pasando en el organismo cuando no tiene suficiente comida, cuando no sé, cuando baja la marea y ellos quedan en esas pozas de marea y hay temperaturas más altas, no sé, ¿qué pasa? ¿No? Y dije, eso no hay nada al respecto. En cambio, también hice una estancia en la colección del Museo de Historia Natural de Los Ángeles en ese entonces, durante la carrera, y vi toda la parte taxonómica, ¿no? de los organismos. Y yo creo que también, como, aunque aún hay mucho que estudiar de estos organismos por ese lado, yo como que en ese momento me sentí satisfecha de conocer de esa parte de los organismos. Entonces fue que me motivé a ver qué otra cosa estaba pasando con ellos. Así fue como entonces ya como que me empecé a dirigir un poco a la ciencia aplicada y no tanto a la ciencia básica, aunque finalmente al ser tesis de licenciatura mi trabajo terminó siendo algo de ciencia básica, ¿no? Porque pude descubrir que
estos ofiuroideos producen un cierto tipo de compuestos esteroideos cuando es tiempo de secas y no los producen cuando es tiempo de lluvias. Sí, Órale, qué sí. bien. Y como tú bien dices, o sea, era algo de una línea de investigación que pues todavía no estaba tan estudiada. Y como dices, apenas encontraste un artículo, ¿no? Y era así como de, ¿qué más, no? Hace falta mucho, ¿no? Sí. Por esa línea de investigación y qué padre que Ujú. pues, te decidiste justamente por esa parte. Ok, Cele. Y oye, ¿y qué fue lo que, pues lo que no te gustó? Porque siempre hay una parte como que no nos agrada tanto. Digamos, tú cuando desarrollaste tu proyecto, qué es lo que más te gustó. ¿Qué aspectos me gustaron del proyecto de la licenciatura? Ajá. ¿Y qué fue lo que Ah, menos te gustó también? ¿y lo que no me gustó? Sí, que nos Ah, compartas ambos. Ajá. ok, ok. Sí, es que como que te escucho muy bajito, por Ah, no eso. te preocupes. Ajá. Lo que más me gustó fue la parte del muestreo. Yo había visto a estos organismos así que se desplazaban en la zona arenosa, pero cuando yo elegí qué especie era la que iba a trabajar, pues por el volumen que te digo que era necesario obtener o el peso húmedo que era necesario, entonces decidí trabajar con la especie que fuera más grande en la zona. Entonces me puse a investigar cuál era la especie que tuviera el mayor tamaño en la zona y resulta que era Ophiocoma aethiops. Es un ofiuro negro así muy grande, bueno, no una cosa que así espantosa, pero sí tienen un diámetro quizás como de unos 3 centímetros el disco y sí unos brazos bastante largos, ¿no? Y buscarlos bajo las rocas, estar snorkeleando y esa parte en campo, la verdad es que lo disfruté bastante. Me gustó mucho conocer cómo y ver sobre todo cómo se encontraban los organismos en su hábitat natural y también era muy notorio la fotosensibilidad, ¿no? O sea, tú levantabas la roca y ellos buscaban dónde refugiarse de la luz. Esa fue la parte y también me gustó mucho trabajar en laboratorio a la vez, o sea, el contraste. Es bonito la parte en campo, pero creo que también disfruté todavía mucho más trabajar en laboratorio, como que aprender todas esas nuevas técnicas para poder separar un compuesto de un organismo. Eso fue bastante interesante durante la licenciatura. Y las cosas que quizás no me gustaron, o no es que me hayan gustado, sino que con las que batallé un poco, es que como precisamente yo estaba en una universidad en donde la mayoría de investigaciones eran de índoles, pues, biológicas y taxonómicas, ecológicas, etcétera, la, la, la asesora que en ese momento me estaba guiando, pues estábamos aprendiendo juntas. Entonces, sí fue un poco complicado adaptar las técnicas, ver qué era lo que necesitábamos para poder llevar a cabo la separación de compuestos. Entonces, sí, como te digo, no es algo que no me haya gustado, pero sí recuerdo que es algo con lo que batallamos mucho. Entonces, pero finalmente eso formó parte tanto del aprendizaje mío como también de ella, ¿no? Que a final de cuentas ella era una maestra también enfocada al área bioquímica, por eso también dijo, vamos a hacerlo, o sea, tenemos que sacarlo. Y también después, otro profesor llegó a la universidad y resulta que estaba empapado ya en este ámbito de obtener compuestos bioactivos a partir de extractos, pero de plantas. Entonces, ya con sus conocimientos pudimos retroalimentar mi proyecto de investigación y ahí fue la primera vez que hice una colaboración. Ajá. Qué Entonces, bien. esa fue la parte positiva de eso que quizás pueda ver como algo negativo, aunque en realidad creo que pues tuvo un buen resultado. Uh -huh. Claro que sí, y más que nada que tú tuviste como esa iniciativa
de no dejarte, digamos, de caer, ¿no? De a lo mejor no tener a un experto al inicio, pero tú junto con tu asesora siguieron pues investigando y como bien dices, aprendiendo juntas y mira, sacaron el proyecto adelante. Y eso es un gran ejemplo, la verdad, para todos los que nos ven que pues sí se puede. Sí, Como dices tú, a lo mejor a veces cuesta, se batalla un poco, pero al final los resultados son increíbles, ¿no? Y mira que sí, ahora que sí, estás haciendo el doctorado, suele... Sí, sí, sí. imagínate. Sí, sí, sí. Y justamente mi pregunta va de, ¿tú por qué, pues decidiste continuar, digamos, con el posgrado? ¿Qué fue lo que, digamos, te motivó, ¿no? A tomar esa decisión. Ujú. Definitivamente me enamoré mucho de esta parte de la ciencia aplicada y yo dije quizás con un posgrado pueda redirigir como mi rumbo, ¿no? Pero en ese entonces no había como tantas opciones para estudiar algo relacionado con biotecnología marina. Entonces yo recién me gradué, apliqué para la Universidad de Yucatán, para hacer algo relacionado también a lo que había hecho en la licenciatura. Ese es uno como que de mis tragos amargos, así como por los que casi no vuelvo a acercarme a la investigación. ¿Cómo crees? Sí, en ese posgrado, al final en los resultados hicimos un propedéutico y todo. Y el momento en el que me dieron los resultados, la persona como la que me dio como la noticia y esto, pues como que sí fue un momento como muy desafortunado. Este, y yo sentí después de esa plática con esta persona que yo no era una persona capaz de poder hacer un posgrado. Ay, no Entonces digas. lo dejé muchos años. O sea, no quedé en el posgrado y lo dejé muchos, pero sí muchos años. Y porque me quedé con esa inseguridad, ¿no? Lo que ella De te que creó, no. ¿no? Sí, ajá. Entonces sí fue, ese fue como que mi momento más oscuro en esa etapa. Y pues bueno, afortunadamente tenía un círculo de amistades que me siguieron impulsando, ¿no? Y también mi familia y toda la gente alrededor que estaba ahí conmigo, me apoyaron mucho en esa parte, ¿no? De decir, no decaigas en tus estudios, continúa, eres capaz de hacerlo, inténtalo. Que eso no te Pero un detuvieran, amigo, ¿no? sí, un amigo, que estaba aquí en La Paz en ese entonces haciendo el doctorado, pues me dijo, oye, es que aquí hay varios centros de investigación y pues hay también varios de ellos que se dedican a hacer algo de biotecnología marina. Dice, ¿no te interesa ver algo o algo así? Y dije, no, pues suena interesante, ¿no? Pero todavía como que no me animaba, no estaba tan convencida. Pero resulta que en ese entonces era mi prometido. Recibió ¿Oferta? como un aviso en estos de que te llegan por correos que solicitan estudiantes y eso. Y me dice, no, pues fíjate que están buscando estudiantes para el CICIMAR, me dice, ¿no? Y se trata sobre esto, la investigación, y no sé si quieras revisarlo y así. Yo dije, pues sí, a ver. Y pues también el asesor, que todavía sigue siendo mi asesor hasta ese momento, cuando yo escribí me contestó así de manera inmediata y entonces empezamos a platicar sobre cómo sería el proyecto y todo. Entonces como que me empecé a motivar y dije, bueno, yo creo que voy a intentarlo y a ver qué sucede, ¿no? Este, y ya me vine como de prueba, porque sí vine pues para ver cómo me sentía con el lugar y todo, a ver si me sentía segura y todo. Y sí estuve un ratito por aquí antes de empezar con todo el proceso. Y ya después de que sí logré entrar y pasar toda la experiencia de volver a retomar clases, porque había dejado como en un periodo de 6 o 7 años, no me acuerdo, de que había dejado toda el área académica. Entonces, sí fue todo un reto que volver a retomar el ritmo.
Sí había noches en que yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? No. Y es que además, imagínate, qué rápido avanzó todo. O sea, yo dejé de estudiar 6 o 7 años y yo cuando entré ya aquí al posgrado en Sisimar, ya, o sea, se hacían las PCRs de manera rutinaria, las técnicas de biología molecular Oh, también, y Dios, yo qué en la pesado, carrera, ¿no? sí, entonces yo en la carrera nomás llevé genética, pues genética clásica, ¿no? Entonces yo no sabía nada, absolutamente nada de técnicas de biología molecular cuando llegué aquí. Y pues realmente toda la formación en ese sentido ha sido por parte de todos mis asesores y mis profesores de aquí de Sisimar, la doctora Bárbara, por ejemplo, que me apoyó con toda la parte de microbiología, el doctor César con toda la parte de ingeniería genética y la parte así de trabajo con organismos con el doctor Sergio y también otra parte de compuestos bioactivos con la doctora Claudia y bueno, o sea, es todo así una buena plantilla de investigadores aquí en Sisimar que realmente bueno, nos contribuyen a todos los estudiantes para formarnos y sobre todo también a ayudarnos a crear habilidades para realizar los proyectos de investigación, ¿no? Y también debido a eso, en la maestría yo quedé pues contenta con todo eso y dije, pues voy a continuar con el doctorado, o sea, sí realmente me interesa. Además también durante ese proceso del posgrado pasé por un duelo, en ese entonces falleció mi mamá y también como que tanto la maestría como que el doctorado también fue como parte de ese proceso como para ayudar también a mi mente a mantenerse ocupada y tener como una meta, ¿no? Este, y a pesar de lo exigente que es un doctorado y eso, pero con toda esa situación tal vez mental y emocional por la que uno atraviesa durante esos momentos, sí, yo he visto como todo esto, este proceso de aprendizaje como de una manera muy positiva, porque yo creo que si yo no lo hubiera hecho, emocionalmente yo creo que sí hubiera sido una caída bastante drástica, ¿no? Pero pues ahora la verdad es que me siento muy, muy contenta de poder como de alguna forma homenajear también a mi mamá haciendo todo lo que hago actualmente, porque tanto mi mamá como mi papá son maestros, bueno, mi mamá fue maestra también, entonces le gustaba enseñar. Y yo en ese entonces decía, no, yo no quiero ser maestra, yo quiero ser una científica y así. Pero resulta que ahora también con esto de la divulgación científica, que La también vida te descubrí llevó en por el ahí. doctorado, sí, que descubrí en el doctorado y eso, no, pues, o sea, me di cuenta de que realmente me encanta enseñar, me encanta estar con los niños, estar con los jóvenes, motivarlos y entusiasmarlos también en ese sentido. Y tratar de que esta parte que nosotros hacemos pues también se vea divertido para ellos, ¿no? Entonces, por eso también me gusta como hacerlo, porque siento que de alguna manera eso es lo que mi mamá dejó para mí y es lo que también estoy tratando de hacer llegar a las demás personas, ¿no? Y a los pequeños sobre todo. Pues qué bonito, Zule, porque, o sea, desde la parte que nos dices, ¿no? Cuando tuviste esa mala experiencia, digamos, el primer intento, ¿no? Y de que fue que Sí, decaíste, ¿no? Por esa mala experiencia, que créeme que todos hemos pasado por eso y a todos nos ha pegado bastante duro. sí. Pero qué bueno que al final te animaste y mira, ahorita estás viendo el doctorado, estás haciendo lo que te gusta, combinas esta parte de, pues, también eres estudiante, pero también eres divulgadora y también lo haces muy bien y motivas, o sea, y eso es algo muy padre, porque a veces, como tú bien dices, a veces pasamos por momentos emocionales que quizá a veces, pues, o sea, si no tratamos de salir de ellos, pues nos hundimos, ¿no? O a veces retrasamos cosas, pero qué bueno que tú, pues, has tomado eso como un impulso, ¿no? Para sacar adelante todo lo que te propones. Y justamente, pues, mira, ahorita veo que estás en este proceso ya casi, pues, muy profesional, una doctora, que ya lo eres, que no más falta como el papelito, como decimos Sí. nosotros. Y justamente, pues ahora, pues vamos a platicar un poco de este tema tan interesante que dijiste de péptidos de bacterias y que al Ujú. rescate de peces en cultivo. A ver, platícanos sobre esto. Sí, fíjate que les voy a contar aquí.
entre nos, ya que estamos aquí platicando muy a gusto. Este proyecto de investigación realmente le tengo mucho cariño porque fue lo que me salvó de la pandemia. Okay, sí. Resulta que cuando yo entré al doctorado, pues fue en enero del 2020 Uf, y pues después se vino todo esto de la pandemia. Yo tenía acá un proyecto súper bonito también de ver cuál iba a ser la expresión de los genes en un organismo que es camarón blanco cuando le aplicábamos un prebiótico. Ajá, cuál iba a ser su reacción cuando le aplicábamos el prebiótico, si iban a ser más saludables o si los retábamos con otras bacterias, cómo iba a reaccionar y todo eso lo íbamos a ver a nivel de expresión de genes. Pero resulta que para este proyecto yo iba a hacer estancias en una granja acuícola y tenía que hacer un curso bioinformático que todavía sí alcancé a tomar antes de que se cerrara todo. Entonces, cuando ya vimos cómo estaba la situación y todo a un año y medio, el proyecto ya no iba a ser viable. Entonces, tratamos de buscar de qué otra forma podría ajustarse un proyecto de investigación. Entonces fue donde encontramos a estas moléculas tan peculiares que son las bacteriocinas y dijimos, bueno, vamos a ver cuál es el potencial que puedan tener. Nosotros aquí trabajamos buscando alternativas para combatir bacterias patógenas de organismos que se encuentran en cultivo. Principalmente buscamos alternativas contra una bacteria que se llama Vibrio parahemolíticos. Seguramente alguno de ustedes la ha de conocer porque también hay un meme en donde dice, el limón en tu ceviche me hace lo que el viento afuera. Y el Vibrio parahemolíticos así bien, bien contento. Entonces esa bacteria provoca altas mortalidades en los cultivos de camarón, o sea, no deja nada vivo, nada, o sea, todo se muere. Entonces nosotros buscábamos alternativas contra esa bacteria con diferentes estrategias, bacteriófagos, endolicinas, que son moléculas que producen los bacteriófagos, y en este caso encontramos una bacteriocina, que son las bacteriocinas son moléculas que producen únicamente las bacterias. Entonces, esta bacteriocina tenía un reporte de que tenía actividad contra Vibrio parahemolíticos. Y dijimos, ok, entonces si ya se sabe que tiene actividad, pues vamos a ver cómo funciona en las condiciones marinas y ver si hay ensayos in vivo y todo esto, ¿no? Entonces, así fue como surgió este proyecto, pero como algunos de ustedes sabrán, no todo sale así como primero, súper como lo bien, planeamos. sí, como lo planeamos en un proyecto de doctorado. Resulta que habían dos artículos que mencionaban que esta bacteriocina tenía actividad contra Vibrio parahemolíticos. Entonces yo aquí me armé súper valiente con una batería así muy grande de cepas de Vibrio parahemolíticos e identifiqué de manera molecular para ver si tenía los genes que eran los que nos decían que esa bacteria era patógena del camarón, ¿no? Y la que causaba la enfermedad que a nosotros nos interesaba erradicar. Entonces yo identifiqué todas y ya dije, ahora sí, estas son mis bacterias buenas, con las que quiero probar mi bacteriocina. Y cuando la pruebo resulta que no tenía actividad, con ninguna, con ninguna, con ninguna, con ninguna. Entonces, al contrario, mis bacterias crecían así súper más alto que el control, ¿no? Entonces, eso dije, ¿qué está pasando aquí? Ayúdame, por favor. Auxilio. No, pues la bacteriocina no funcionaba contra esa bacteria. Entonces, pero aquí todos muy ecuánimes dijeron que no cunda el pánico. Pues, entonces, ¿con qué otras bacterias patógenas sí puede funcionar? Y bueno, entonces ahí probé otras bacterias patógenas. Y resulta que la primera que probé, que fue Streptococcus simie, que es una bacteria así redonda, por eso el nombre, Streptococcus, son cocos, que provoca altas mortalidades en peces que se encuentran en cultivo, puede ser tilapia, salmón, y ya hay reportes de esta enfermedad de streptococosis en más de 30 especies de peces de cultivo, tanto de agua dulce como marinos. Entonces, por la importancia de esa bacteria, decidí probarla primero y resulta que la bacteriocina tenía actividad contra esa, o sea que sí la mataba.
o al menos Sí. mantenía, no la dejaba crecer, ¿no? Y yo dije, ya aquí soy. Entonces, empecé a probarla primero en unos tipos de prueba que se llaman in vitro, en donde probaba cómo era la actividad de la molécula contra la bacteria. Esto primero vi si la molécula no la dejaba crecer durante 24 horas para ver si afectaba su crecimiento. Después lo que hice fue ver cuál era la capacidad de la molécula para ver si esta funcionaba también cuando tenía una mayor concentración de bacterias y también una mayor concentración de molécula y ver en cuánto tiempo hacía este efecto, ¿no? Entonces yo descubrí que en poco tiempo la turincina, ese es el nombre de la molécula, turincina H, es la que tiene actividad en pocos minutos una vez agregada. Pero después vino la curiosidad de qué pasa entonces si ya la utilizamos en un ambiente controlado, pero tratando de simular las condiciones marinas. Entonces ahí es cuando ya vienen los ensayos in vivo con un organismo. Entonces en este caso, primero tuve que probar que la bacteriocina o el péptido antimicrobiano se mantuviera como, vamos a decirla, viable, ajá, en agua de mar, ¿sí? Entonces, para eso hice otras pruebitas y resulta que esta sí es estable bajo esas condiciones. Y luego, el reto era ver si podía simular una infección con esta bacteria. Pero en este caso, como aquí en el laboratorio, no tenemos todavía la infraestructura para trabajar con peces, al menos en esta área, pues, hay otra área sí específica para peces en cultivo y eso, pero pues no para simular condiciones de infección, ya es más bien para engorda y otro tipo de cosas. Entonces, más bien decidí trabajar con un organismo modelo de estudio, que es Artemia franciscana. Este es un microcrustáceo. Entonces, pero pues no hay reportes de que Streptococcus cynea tenga, pues, sea patógena para crustáceos, ¿no? Entonces era así como que, bueno, vamos a ver si Probar. funciona como modelo, ¿no? A ver si funciona como modelo de estudio. Entonces probé así como diferentes concentraciones de bacterias para ver qué concentración era la adecuada para causar o ver ciertos síntomas de infección en el organismo. Resulta que sí, que Streptococcus cynea puede causar enfermedades en los crustáceos. Entonces, decidí probar de esa forma la bacteriocina y ver qué ocurría, si evitaba que se enfermaran los organismos o si después de cierto tiempo se mantenía el efecto o qué pasaba, ¿no? Entonces en esa parte es en la que ahorita me encuentro ya para terminar esto del proyecto de doctorado. Pero resulta que las bacteriocinas, pues si no han escuchado de ellas, a lo mejor hayan escuchado alguna otra, que se llama nicina. La nicina es una bacteriocina también, que ya es muy utilizada en la industria alimenticia. Y por eso es que se consideran como que pueden ser utilizadas también o que puedan tener potencial biotecnológico, ¿no? Por este antecedente que ya tienen, no solamente con la nicina, también hay otras bactericinas que ya son utilizadas en ese sentido. Y pues bueno, por eso es que también decidí estudiar o trabajar con una molécula como esta. Uh-huh. Wow, ¿Cómo ves? nos diste toda una cátedra, ya nos está, para los que no están familiarizados con este tema, ya créeme que ya nos entró la curiosidad de saber más al respecto de este tema. Y por Ajá. eso invito a todos los que están conectados que si tienen alguna pregunta, duda, lo que sea, la vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Zule, tú dinos, para ti hasta ahora, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Una de mis mayores satisfacciones, una es creo que haberme podido dar cuenta que sí puedo. Que sí puedo, que lo estoy logrando. Este, y creo que la otra es
esta parte que estoy dejando en los pequeños con los que estoy trabajando y he estado trabajando en la parte de divulgación científica. Eso de verdad que a mí me llena muchísimo de satisfacción poder acercar el conocimiento a todo tipo de personas, ¿no? No, en especial con los niños. A mí me gusta mucho trabajar con las infancias. Entonces creo que esa es la mayor satisfacción que he obtenido del proceso de doctorado, porque finalmente también eso deriva de este proceso en el que estoy, ¿no? También me siento muy, como persona, me siento realizada al poder estar haciendo esta parte de investigación. Así que sí me siento muy, muy, muy contenta en ese sentido. Uh-huh. Y mira, por aquí te preguntan que, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren iniciar un posgrado? Gracias. Creo que esa es una de las preguntas que muchos nos hacemos, ¿no? Cuando queremos empezar el posgrado. Yo creo que es muy importante que investiguemos sobre el grupo de investigación o la institución. Si tenemos como una idea de ya como hacia qué línea de investigación de enfocarnos, entonces como que buscar las opciones. Cuáles son los centros de investigación y cómo trabajan, o sea, cómo son las líneas de investigación, hacia dónde lo enfocan, si hacia ciencia básica o si quieres algo más aplicado. Entonces creo que esa sería como una buena forma de escanear primero. Y también, pues ya ahorita hay bastante forma de acceder a la información de los investigadores que están a cargo de esas líneas de investigación, ¿no? Entonces contactarlos, sobre todo eso, no tener como el miedo o no sé, la pena de escribirle a un investigador, porque generalmente todos contestan de manera rápida, todos están también buscando generar el recurso humano, en este caso los estudiantes. Entonces, ver si tienen la disponibilidad del tiempo y todo esto. Y también, lo bueno es que ahora hay mucha forma de ver cómo en las redes sociales ya muchos laboratorios y muchos proyectos están dando a conocer sus formas de trabajo, y también esa podría ser una forma. Y sobre todo, ¿qué es lo que cómo sería el ambiente, ¿no? O sea, si pueden visitar el centro de investigación, también háganlo para que se den cuenta de cómo es el ambiente en el lugar, ¿no? En donde ustedes quieren realizar el posgrado, porque son 2 años. Si quieren hacer un doctorado son 4. Entonces son 4 años que vas a estar ahí, o si vas a hacer maestría y doctorado son 6, 7 años que vas a estar ahí. Entonces eso también es muy importante, ¿no? Y pues tener en mente que va a ser un proceso desgastante, a veces no vamos a dormir bien, y también, o sea, que la vida social y todo eso, pues a veces se pone un poco complicado, ¿no? Porque sí tenemos que dedicar mucho tiempo, estar los fines de semana, todos los días, leer y estar también lidiando con nuestras propias emociones. Entonces sí es un proceso bastante pesado, pero yo creo que no es imposible, ¿no? O sea, si tenemos también el círculo adecuado alrededor, el apoyo tanto de familias, parejas, etcétera, eso hace que tú puedas hacer un posgrado también, pues bastante bien, ¿no? Eso a mí me ha ayudado bastante, que tengo un círculo de apoyo muy, muy bueno, que también me lleva, y todos han sido parte fundamental. Desde mis compañeros de trabajo acá en el laboratorio, mis asesores, mi pareja, mi familia, todos han sido parte fundamental en eso. Así que yo creo que si lo tenemos, podemos hacerlo. Uh-huh. Y es algo muy importante porque luego cuando lo que comentabas, ¿no? De conocer el centro de sección, no queremos ir, saber Sí. si vamos a poder aguantar esos 2 años, ¿no? Si vamos a estar cómodos o el simple hecho Exacto. de elegir el tema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si realmente nos Ándale, gusta, sí, porque también. luego es como Uh-huh. de, ay, me equivoqué. Y es Sí, válido, y no es pero a que veces se sufre un poco, ¿no? sí, y no es de que vas a repetir el experimento 2 o 3 veces, no, o sea, son más veces. Yo estuve 1 mes y medio atorada con una técnica, o sea, que no me salía, y era la cosa más básica del mundo y no me salía.
Entonces, pues bueno, entonces hay que tener también alta tolerancia a la frustración. Así es, y esta Sí, relación amor y odio, ¿no? A veces por sí, nuestro propio proyecto, que es así casi como de, ¿para qué me metí en esto, no? Para al final de, es, sí, ay, mira, sí pude. sí. Esa parte final que tú dices es lo que te dice, ah, valió la pena todo este esfuerzo. Ujú, Así es. sí. Y mira, ahora te preguntan, dice, una pregunta de miedo. ¿Qué es lo que sigue después del doctorado? La pregunta del millón. Sí, yo creo que es la que no me deja dormir últimamente. No sé. Este, realmente esta parte de la divulgación científica es algo que me gusta mucho. No lo puedo realizar como yo quisiera precisamente por el tiempo que implica estar aquí en el posgrado, ¿no? Entonces, yo creo que una de las primeras metas a cumplir sería seguir con la parte de echarle todos los kilos a la parte de divulgación, pero fíjate que últimamente he descubierto que realmente me gusta la parte de la vida académica. Sé que está muy difícil encontrar un lugar en donde trabajar de esa forma, pero bueno, o sea, lo voy a intentar hasta donde se pueda. Y entonces como que eh, seguir trabajando dentro del área académica, aunque sea mediante colaboraciones, creo que esa parte de escribir y contribuir con otros doctores se puede hacer aunque todavía no estés dentro de una institución, o sea, seguir difundiendo el conocimiento entre pares o con la sociedad es algo que no se, que se puede hacer estés o no estés en una institución. Entonces creo que eso es importante para mí, crear nuevos vínculos de trabajo, estas colaboraciones Muy importantes. entre investigadores. He descubierto que me gusta mucho trabajar en equipo con otras personas. Mis compañeros también de trabajo han sido los que también me han hecho que sienta esta motivación para poder seguir haciendo colaboraciones, porque pues también aprendes de la forma de trabajar de otros compañeros, ¿no? Entonces, Así es. eso es muy motivante. Y pues sí, o sea, ver de qué forma me puedo ir integrando a esta parte de la vida académica. Uh-huh. Bien, y vas a ver que sí lo vas a lograr, sí. Y también, Sí. pues, ya escucharon amigos que si quieren hacer alguna colaboración con Zule, pues no duden en contactarla. Ella está abierta a, pues, a colaborar, a resolver dudas, quizá, y demás. Y, Claro, incluso, fíjate, ay, disculpa, Gio, que no, te no, interrumpa, adelante. pero si hay, por ejemplo, estudiantes de biología marina o químicos biólogos, parasitólogos, o químicos farmacobiólogos, o todas esas áreas afines que quieran hacer una estancia por aquí en el laboratorio de microbiología y biología molecular, pues aquí estamos, ¿no? Hay varios grupos de investigación, está el doctor César Cardona, con el que es mi asesor, que trabaja toda esta parte de ingeniería de proteínas, el doctor Sergio Martínez, que trabaja esta parte también de ciencia aplicada para buscar alternativas para combatir bacterias patógenas en diferentes cultivos. Trabaja más específicamente con bacteriófagos, estos virus que infectan únicamente bacterias. Y también está toda la parte de ecología microbiana con la doctora Bárbara González. Y la doctora Claudia Judith también tiene una línea de investigación muy interesante para buscar compuestos bioactivos a partir de organismos marinos. Y la doctora Noemí también, que trabaja buscando moléculas que también tengan actividad antibacteriana, y también ella hace así como identificación de bacterias que puedan ser patógenas en diferentes tipos de sedimentos. Entonces, aquí en el laboratorio, la verdad es que tenemos una muy buena gama de líneas de investigación muy interesantes, y la mayoría todos enfocados a la parte de ciencia aplicada. Entonces, ya saben, no es comercial, pero Pero si pero ya saben quieren, que por aquí, sí, ahí son por aquí bienvenidos. estamos. Muy bien, Zulia. Oye, y la pregunta del millón, bueno, mi favorita, es la que me gusta hacerla a todos los invitados, es como para conocerlos, pues un poco más, no más. Ya es de, en el, hipotéticamente, Zulia, si fueras multimillonaria, o sea, el dinero no fuera el problema, ¿cuál sería tu proyecto ideal que tú, pues, desarrollarías? Híjole. Yo creo que cuando uno tiene tanto dinero no sabes ni qué Ya hacer con sabes. tanto dinero. Pero bueno, yo creo que
Algo que podría ser importante o en lo que se podría ayudar, independientemente de que se pueda tener un proyecto ideal, tal vez sería financiar a esos buenos proyectos que todavía no están siendo financiados y que puedan aportar como ese conocimiento o alguna, o que tengan cierto impacto ante la sociedad, ¿no? También, por ejemplo, esta parte de que se pueda impulsar a los jóvenes talentos a emprender en algún tipo de cosa, como también brindar ese tipo de financiamiento o becas, ¿no? Para los jóvenes talentos que de verdad están interesados en hacer ciencia. Esa también sería otra de las cosas. Y bueno, uno de mis sueños así que es muy reciente, porque pues mi vida como divulgadora es todavía muy pequeña, pero me gustaría tener como estos tipos, no sé, como estos tipos carritos o autobuses, no sé, que llevan como así laboratorios a las comunidades marginadas, ¿no? Entonces, llevaran la ciencia a estas comunidades para que conozcan un poquito más de lo que los rodea. Ellos de por sí tienen un muy buen conocimiento del ambiente en el que están, pero que tengan otra perspectiva, ¿no? Entonces, esta parte también es algo que me gustaría hacer, no sé, ver un carrito por ahí que diga Biosule en camino con la ciencia, no sé, algo así. Sí, entonces, de manera, perdón, personal, es como una de las cosillas que por ahí me gustaría como hacer. Pero, pues bueno, si el dinero fuera muy abundante, ayudaría a financiar esos proyectos que aún no están siendo financiados y que tengan mucho potencial, ¿no? Sí, te apoyo en eso, Zurna. Yo siempre he dicho, digo, cuando tenga la fundación conversando contigo, voy a así de apoyar a todos los proyectos que me han dicho los invitados que han estado aquí. Ya sé, sí, yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? O sea, no hay dinero que alcance, yo creo, para todas las investigaciones que se puedan hacer. Así es. Y oye, retomando un poco el tema de divulgación, te quiero felicitar por esa parte que tú haces, ¿no? Porque como bien dices, a veces pues falta tiempo, pero lo que tú Sí. haces está bien padre y más esta divulgación enfocada, ¿no? Que principalmente a las infancias, pero igual, digamos, a la sociedad en general, ¿no? Como que acercarlos un poco, ¿no? A la ciencia, de que no se quede solamente quizá nuestros grupos de trabajo, laboratorios, ¿no? Todo ese conocimiento que generamos, o sea, la divulgación aún está en desarrollo, ¿no? Porque es súper importante, ¿no? Como que es transmitir todo ese conocimiento y la verdad es que pues haces un gran trabajo. Así que Sí, creo que Sí, creo que sigue siendo muy importante. Afortunadamente ya hay muchas personas que también lo están haciendo, tanto en redes sociales y en todos estos eventos que ya se están organizando. Muy afortunado que se haya vuelto algo obligatorio. Creo que ya nos hacía falta que fuera así. este, pero que, y sobre todo, aunque al inicio era algo como que en lo que estábamos así como que luchando entre que sí, que no es indispensable y cómo lo hacemos, o sea, debería haber gente que nada más se dedique a eso, pero fíjate que me ha gustado ver toda esta transición, ¿no? O sea, de cómo había como cierto recelo a hacerlo, ¿no? Y ahora ver cómo todo ha ido funcionando y cómo cada proyecto en cada institución ha ido acoplándose de diferentes técnicas para poder dar a entender de la mejor forma posible sus líneas de investigación. Esas transiciones me han gustado mucho. Uh-huh. sí, 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 sí. Y bueno, Zule, ya que estamos llegando al final de la charla, así que quiero aprovechar que los que están conectados, pues si tienen dudas, comentarios, pues aprovechen estos minutos que todavía tenemos con Zule. Pero antes, Zule, eh, una de mis preguntas favoritas es de, si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Ay, un superpoder, no sé. A ver, yo creo, bueno, si me preguntas en este momento cuál sería un superpoder que quisiera, yo creo que quisiera ser como Flash para poder hacer todas las cosas que tengo que hacer. Y sí, poder aprovechar como el tiempo para poder cumplir con cada una de las cosas que tenemos que hacer en el día a día, ¿no? O sea, sí, ser súper veloz.
y no solamente súper veloz, sino hacerlo bien, ¿no? Este, pero pues sí, yo creo que esa sería como de que por el momento en el que me encuentro ahorita, eh, creo que sería el superpoder que más me serviría. Sí, aunque pues hay otros superpoderes muy, muy interesantes que quizás puedan funcionar, pero para fines prácticos creo que poder ser veloz sería una de las cosas que que necesitas me hacer. gustaría, ¿no? Sí, porque no solamente es estar aquí. Por ejemplo, hoy en la mañana, desde muy temprano estuve preparando cosas y todo porque tuvimos un evento de ciencia pública y nos fuimos a una plaza comercial aquí de La Paz y estuvimos toda la mañana, ¿no? Y después regresas al laboratorio y tienes que hacer cosas o escribir o no sé, hacer más cosas, ¿no? Entonces, y ya después ahorita aquí estoy con ustedes y entonces el día ya se acabó. Y yo quisiera tener más horas en el día para poder hacer más cosas, por ejemplo, hacer una publicación en mi página, no sé, poder estar en comunicación con más personas, ¿no? Poder llegar a más personas. Entonces, creo que por eso la elección de ese superpoder en este momento. Muy bien, Zule. Y mira, por aquí dice Jazz Burgos, muchas felicitaciones por ese entusiasmo en tu proyecto de divulgación. Gracias. Oye, Zule, algo curioso, chistoso, no sé, alguna anécdota que te haya pasado que se pueda compartir, no sé, cuando estás en laboratorio o de esas que luego nos pasan, ya Ah, sabes. ya, mira, te voy a contar dos. El primero es algo que nunca se me va a olvidar y eso es una anécdota, así que siempre la seguimos utilizando todavía de carrilla porque nos pasó de manera grupal en la universidad. Y es que una vez nos fuimos a una salida de campo en la universidad y vamos a ir a ver desove de tortugas. Era una ribazón. Entonces, la mitad del camión dijo, no, pues nosotros nos vamos en el camión así muy cómodos, ¿no? Y la otra mitad dijo, no, nosotros somos exploradores, biólogos de campo y vamos a ir caminando con la maestra. Dijimos, bueno, pues que no nos perdimos. Estábamos llegando al cerro en vez de llegar al mar, o sea, nos estábamos metiendo más al continente. Y no, o sea, estuvimos perdidos como 2 horas y media ahí en el monte, allá en Oaxaca. Hasta que uno de nosotros dijo, el sol se pone por allá y por allá está la playa. Entonces fuimos hacia allá, prácticamente así como hormiguitas que van siguiendo el sol. Entonces, esa vez fue una carrilla así, súper genial, porque además llegamos súper cansados, llenos de arena, con mucha sed, porque pues nos bajamos porque iba a ser una caminata de 15 o 20 minutos y nadie, o sea, todo se fue en el camión. Y y no llevábamos agua, llevábamos hambre, ya era de noche, no llevábamos lámparas, así como lo único que se le ocurrió llevar una lámpara, pues ahí íbamos alumbrando así las brechitas y todo. Y pues bueno, entonces esos memes que salen de campo así de que a ver si no nos perdemos o algo así, son reales. Oye, para el final sí vieron la anidación o ya no. Sí, o sea, sí nos perdimos, o sea, fue como antes del atardecer cuando empezamos a caminar y ya llegamos al campamento como a eso de las 8 o 9 de la noche, o sea, sí estuvimos bastante tiempo perdidos, pero pues las tortugas salen a partir de la medianoche y toda la madrugada, ajá. Entonces, esa vez fuimos a ver tortugas laúd. Ah, esa fue otra cosa que no les conté, o sea, fue maravilloso. Yo nunca había visto tortugas tan grandes en toda mi vida. Esa fue la primera vez que tuve un acercamiento con un organismo marino tan grande. Las tortugas laúd son impresionantes. Tú escuchas cuando las tortugas están tapando el nido y escuchas el pa, 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 así del caparazón y lo escuchas a metros. Entonces todavía no ves a la tortuga y tú estás escuchando cómo las tortugas se están golpeando para tapar el nido. Entonces esa fue una experiencia muy bonita durante la carrera, ver anidaciones de tortugas laúd. Y bueno, y la otra, la otra anécdota fue ya aquí durante la maestría, como les estaba platicando, este, no, yo cuando llegué no tenía mucho conocimiento de las técnicas de biología molecular. De hecho, gracias a eso que me pasó,
tuve el apodo de Lady Green Tag durante un tiempo. Entonces, si alguno de ustedes hace biología molecular o hace PCRs, va a saber por qué, bueno, el nombre de la Green Tag es una enzima que utilizamos para hacer PCRs. Entonces, haz de cuenta que yo tenía como que hacer una verificación de ver si yo había metido un pedacito de un gen de manera correcta en la información genética de una bacteria. Entonces tenía que hacer una PCR para ver si estaba bien, pero esa información genética estaba en una bacteria. Entonces crecieron muchas colonias de esa bacteria. Entonces, para poder verificar, yo tenía que hacer extracciones de las colonias que estaban ahí en la plaquita, pero eran muchas. Y yo pensé que iba a tener que hacer de todas. Eran más de 100. Eran más de 100, Gio. Y pues no tenía que hacer 100. No. O sea, tenía que separar en cuadrantes y agarrar así como por pool, meter en un mismo tubito varias. Entonces, no iba a ser 100 PCRs, solamente iba a ser como 10. Entonces, mi asesor llegó justo antes de que yo fuera a poner la polimerasa carísima. Y dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues estoy haciendo mi confirmación, doctor. Mi primera chamba, ahora sí. No, dicen que sí, no, así, o sea, me habían explicado, pero yo no había entendido. Entonces, dijo, no, a ver, vamos a retomar, hay que hacer esto, pero se tiene que hacer de esta forma, y así, ya sea, ya sea. Entonces, entonces hasta ese momento que yo lo visualicé, porque todavía ha sido así como de manera explicada, de cierta forma, pero pues yo no logré entender en ese momento como que bien la técnica, ¿no? Porque te digo que ya todo este background de cosas de biología molecular, entonces por eso cometí estaba a punto de cometer ese grave error de casi echarme los mililitros de toda la Green Tag. Pero bueno, afortunadamente eso no pasó, pero sí se me quedó el apodo así como un año de Lady Green Tag, porque ya ves que en ese tiempo estaba de Lord no sé qué, Lady no sé qué, sí, Lady Tacos, Lord no sé qué, así, entonces en ese tiempo me pasó eso con una técnica, pero sí, fue algo así como de mi primera chamba ahora. Bueno, mira, yo ahora toda una experta, así que de eso aprendiste, ¿no? De ese error que estabas a punto de cometer. Sí, y por eso también ahora considero que es muy importante también ser como empáticos y pacientes con Así los es. estudiantes de nuevo ingreso, ¿no? A enseñarles de manera como adecuada, porque pues uno va pasando por esa formación, ¿no? Y es importante pues también tenerles paciencia y realmente ese tiempo de calidad hacia el estudiante para que pueda entender de manera adecuada la técnica que va a realizar, ¿no? Entonces eso es algo que también he ido aprendiendo en todo este tiempo. Sí, porque al final pues todos pasamos por eso, ¿no? O sea, todos Sí. comenzamos Uh-huh. así y bien dices, hay que aprender a ser empáticos con los demás. Sí, Y así es. bueno, Zulia, aquí te leo un último comentario que dice muchas felicidades por tu trayectoria, tu proyecto y la motivación e inspiración que generas al hacer divulgación. Ay, Muchas gracias. Uh-huh. bueno, Zulia, pues ya estamos llegando al final de la charla, pero antes de que nos vayamos, algo que quieras compartir, un consejo, algo, con todos. Uh-huh. Bueno, pues primero agradecerte por la oportunidad que me diste de que tus seguidores me conozcan un poquito, sobre todo esta parte más humana, ¿no? Así de mis experiencias, cosas que me pasaron, cosas que no fueron muy agradables también, y también por este pasaje emocional que fui pasando durante el proceso de posgrado. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartirlo con todos ustedes y también a los seguidores porque estuvieron aquí conmigo este tiempo, ¿no? Y sobre todo con toda esta experiencia que ya les platiqué, es precisamente que no importa que les digan que no se puede, si ustedes se lo proponen, son dedicados, disciplinados, y también eligen bien a su círculo cercano, yo creo que pueden hacer las cosas que se propongan. Y sobre todo también si van a ser un estudiante de posgrado, y bueno, no solamente como estudiante, también en la vida, tratar de ser una persona proactiva, que esté dando propuestas en el entorno en el que se encuentre. Ya de por sí el mundo es un poco salvaje, como la naturaleza,
pero si de manera consciente podemos hacer las cosas de una manera más positiva, creo que trabajaríamos de una forma un poco no más relajada, pero sí con una mejor convivencia, ¿no? Entonces yo creo que es importante que tengamos eso en mente, porque también a final de cuentas somos seres humanos y como seres humanos tendemos a agruparnos, ¿no? A estar en grupo, a trabajar en equipo. Y creo que para poder trabajar en equipo hay que aprender también a lidiar con sus propias emociones y, y sobre todo también, si son líderes, pues también intentar ser líderes positivos. Y bueno, yo creo que es importante que tratemos de mantener la mejor actitud que se pueda. Y cuando no la tenemos, porque también tenemos días muy malos, no malos, sino muy malos, pues también como que analizar de dónde viene esa actitud negativa para poder sacar algo, ver si podemos sacar algo positivo de eso, ¿no? Como bien les digo, el círculo que nos rodea es bastante importante, así que elijan bien quiénes van a estar a su alrededor, porque de eso depende si se sienten más motivados o si algo les causa admiración. También eso puede hacer que ustedes hagan más cosas o que lo intenten o no dejen de intentarlo. Así que yo creo que eso es también muy, muy, muy importante. Y sobre todo, pues que tratemos de convivir lo mejor que se pueda en el entorno en el que estemos. Y eso sería todo. Muchas gracias, Zule, y gracias por la confianza, la verdad, por compartir justamente pues, tu historia y todos esos momentos, a lo mejor como tú dices, no tan agradables, pero son parte de. Muchísimas gracias por ese pues ese momento, ¿no? que nos compartiste, y la verdad es que te lo agradecemos porque todos los que estamos viendo y los que queremos escogerla, y pues como todo, nos va a servir, ¿no? De ejemplo y motivación para, como tú bien dices, saber que sí se puede. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte y desearte mucho éxito en todo lo que viene, que va a ser súper genial en ese proyecto de divulgación. Así que si todavía no siguen a Biosfule, vayan a seguirla en todas sus Sí. redes sociales. Comparte cosas súper interesantes. Y igual si quieren colaborar, como ya lo dijo, escríbanme, ella está dispuesta. Y Sí. pues muchas gracias, Zule. No, muchas gracias a todos. También a todos los que se quedaron durante la entrevista. Muchas gracias y pues por ahí nos estamos viendo en redes sociales. Muchas gracias, Gio. Sí, 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 ya lo dijo Zule, muchas gracias. Si llegaron tarde a la entrevista, no se preocupen, se queda aquí guardada. Igual un ratito más va a estar disponible en YouTube para que igual la puedan compartir, la puedan volver a ver y demás. Y pues los espero la próxima semana con un nuevo invitado. Muchas gracias, Zule, que estés muy bien, chao. Bye. Gracias.